El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Octavio Paz. No mames, ya quita esa madre, güey. ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Nosotros somos... Políticamente incorrecto. Aunque yo estaba pensando a ver si cambiábamos, güey, a los incorrectos o algo así, pero... No mames, acabamos de elegir el nombre, güey. Bueno, mientras vemos qué pedo, seremos políticamente incorrectos. Arre, después ponemos otro nombre y nos seguimos. Sí, chingue su madre, pues ustedes son fieles. Aunque esto sea un piloto. Saludos a todo nuestro auditorio del piloto que no estamos transmitiendo en vivo y que nadie va a escuchar. Hola, mamá. Bueno, pues yo soy Alejandro Alcázar y tengo aquí enfrente Eduardo René Alvarado. René. Eduardo, güey, tengo nombre de telenovela. Y bueno, en este podcast lo que vamos a hacer es hablar de temas que nos interesen y lo que se nos venga a la mente, tratar de desmembrarlos un poco y dar nuestra opinión y burlarnos de los mamadores. Sí, bichos mamadores. Siempre hay algo que decir y que la gente no dice porque es políticamente incorrecto, y ahí es donde entra este podcast. Sí, básicamente la idea, como para que vayamos entrando en calor, es que hay muchas cosas que todos pensamos pero no nos atrevemos a decir y se tienen que decir, ¿no? Tenemos que encontrar una manera, pues una manera que todos podamos dialogar y podamos exponer nuestras ideas sin que lleguemos a esta, que está muy de moda, la generación de cristal, ¿no? O sea, podemos hablar, podemos dialogar, a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero la capacidad de dialogar tiene que seguir, ¿no? Bien lo decía, me parece que Platón, que... no me acuerdo que decía algo así como que una mente madura es la que puede escuchar las versiones de las personas o lo que piensan las personas y entenderlo aún sin estar de acuerdo. Exactamente. Entonces cuéntame, Eduardo René, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues vamos a hablar del Día de Muertos contra el Halloween y un poquito el mame de, pues, por qué festejar o no festejar Halloween aquí en México, pues, si no es mexicano, ¿no? Me parece muy bien. Pues nos guardamos la crítica para el final, ¿no? Pero podemos ir platicando un poquito. ¿Con qué empezamos? ¿Halloween, Día de Muertos, Halloween? Halloween, arre. Sí. Los primeros que empezaron a hablar de, pues no era Halloween, se llamaba Samhain. Samhain, sí, la noche de Samhain. Fueron las tribus celtas. Estas tribus estaban por allá por el norte de Irlanda. Y estos cuates dividían el año en dos mitades. La primera mitad era la era luminosa o la mitad luminosa y la otra era la mitad oscura. Samhain era el festival de la cosecha y se daba el 31 de octubre, que era el inicio de la mitad oscura. Según el espíritu de los muertos y seres de otras realidades podían venir a pasear con nosotros, igual algunos humanos, según esto, se podían ir allá a dar su vuelta por aquellas dimensiones, y ahí había muchas historias de gente que se perdía ahí en el viaje, ¿no? No, pero podríamos aclarar una de las cosas que, digo, ya vamos a meter al Día de Muertos porque los vamos a estar comparando, pero una de las cosas que a mí me parecen más interesantes es que para los celtas parte del pedo era que salían todas estas almas en pena y pues salían a chingar, o sea, no venían no venían a visitar a su familia y qué chingón y eso, ¿no? O sea, venían a robarse a los niños, venían a agarrar un cuerpo de algún borracho que se encontraban por ahí para poder cruzar al otro lado, ¿no? Hay que recordar que los celtas tenían la idea de que del purgatorio. El purgatorio no lo inventaron los cristianos, damas y caballeros, no, los cristianos no inventaron nada. Bueno, sí, aquí inventaron varias fechas. Pero la idea del purgatorio para los celtas era que cuando tú te morías, pasabas todo el año en pena por el mundo hasta que se abría como la puerta del otro lado y podías cruzar. Entonces, en teoría, estas almas que estaban como en pena aprovechaban la noche del Samhain
para tomar otro cuerpo que los ayudara a cruzar. Y digo esto porque es muy interesante pensar, o sea, que los muertos celtas te venían a chingar, ¿no? No venían a visitar a su familia. Esa del borracho, ahí fue donde se inventó el lema de culo dormido. Culo perdido, ¿no? Venga, chepa acá. No, fíjate que también. ¿A dónde me llevas? No, ya te traigo. No, fíjate que también es bien interesante que muchas otras culturas de la época y anteriores, sobre todo sociedades que ya eran agrícolas y que pues tenían medidas las temporadas, festejan estas épocas de festejar a sus muertos, y pues normalmente era por esas fechas. Seguramente pues era como los ciclos de la vida en las plantas son que en la primavera pues empiezan a germinar, en el verano pues ya cosechas, y después de la cosecha todo se muere en el invierno, o sí, en el otoño y el invierno. Sí, claro, hay que recordar que las culturas pues entendían su divinidad y su mitología pues a través de los fenómenos naturales, ¿no? Antes todos los dioses eran dioses de los fenómenos naturales, y entonces pues era lógico que se celebrara a la muerte o las festividades que tenían que ver con la muerte y con el inframundo precisamente al final de la cosecha, cuando recordemos que hay muchísimas plantas que pues dan sus frutos, y algunas se secan y algunas pues por lo menos entran en una etapa de recesión porque viene viene ya el otoño, el invierno, y pues allá sí tienen los árboles que las hojas se secan y todo se cae, caducifolios, ¿no? Entonces, pues no me parece nada sorprendente que muchas culturas tengan como las mismas fechas para las mismas fiestas, ¿no? Digo, yo siempre he tenido como esta idea de que, oye, qué loco que haya dragones y gigantes en todas las culturas, ¿no? Y la historia del Mesías que descendió del cielo y resucitó al tercer día y todo eso. Tenía un chingo de midiclorianos. Y de hecho que se repite en un montón de culturas, sí, ¿no? Y lo mismo sucede aquí. Por ejemplo, está otra fiesta que era en Roma, que se llamaba Lemuria. Uh-huh. Y aquí, pues igual se supone que se trataba de aplacar a los muertos, y se daba el 13 de mayo. Se supone que en esta fiesta los fantasmas venían y pues para que no hicieran tanto desmadre, se les daban ofrendas, y en las tumbas se les echaba leche, techo y pastelitos. Y ya más o menos por ahí del siglo VI, la Iglesia Católica adoptó a Lemuria, haciendo que el día 13 de mayo lo llamaron el Día de Todos los Santos, y era en honor pues a los muertos más sagrados de la cristiandad. Sí, hay que recordar que la Iglesia Católica fue como la principal encargada de mantener vivo y rescatar lo más que se pudo de la cultura romana, ¿no? Una vez que Roma empieza a valer madre y la civilización se le lleva la chingada y todo eso, entonces pues en gran parte en manos de la Iglesia Católica es donde se queda toda la cultura romana, ¿no? Digo, sí, algunas cosas más expuestas y otras no, pero pues hasta se habla en latín, ¿no? Sí, y no solo la romana. Recordemos que la Iglesia Católica lo que hacía era agarrar todos estos cultos paganos y los absorbía, y en lugar de quitárselos e imponerles, decía, bueno, pues sí, mi iglesia tiene este mismo culto, y ahí poco a poco se los iban disfrazando, y eso servía también para ganar adeptos, ¿no? Entonces, me parece que tiene un nombre, por aquí lo apunté, sincretismo se llama. El sincretismo, sí, digo que básicamente es lo que hace Coca-Cola, ¿no? Llega Coca-Cola a una región, encuentran un refresco que es muy famoso y Uy, sí, la Inca-Cola de Perú. ¿Sí? Y muchas veces lo que hacen es que lo compran y lo desaparecen, ¿no? Simplemente compran a la competencia y la absorben y bye, ¿no? Y si el refresco tiene muchos adeptos, vamos a pensar en el... para los que son de la Huasteca, saludos a la Huasteca, el Squeeze, que todos los huastecos adoramos y los que no son huastecos no lo conocen. Pero ahí lo que pasó es que lo compraban para desaparecerlo y no pudieron, porque la gente lo tenía tan apropiado que dijeron, no, claro, esto es mío, y lo tuvieron que volver a lanzar, claro, ahora bajo la familia Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues la iglesia hace lo mismo exactamente. Bajo la familia de la Trinidad. Exactamente, ¿no? Se fueron apropiando de muchos
mitos y ritos paganos o de otras culturas y los fueron convirtiendo. Por eso es que, digo, nada más hablando del diablo, por ejemplo, pues por eso hay tanto desmadre en la Biblia y por eso tiene tantos nombres, porque no es ni siquiera la misma persona, más bien fue la iglesia moderna la que lo fue como acomodando en un solo chivo cornudo, ¿no? Que ese de hecho se llama Baphomet. Hazme el favor de no hablar de esas cosas, porque regresemos al tema. Bueno, hablando un poquito de lo que comenta aquí Kale, la fiesta, el Samhain de los celtas, era tan fuerte que la iglesia, bueno, notó que tuvo mucho éxito entre sus adeptos el asunto del Día de Todos los Santos, que entonces movió este Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, un día después del Samhain. Entonces le llamaron All Hallows Day. Y bueno, pues la gente, como seguía festejando el Samhain y era acá una fiesta más desmadrosilla, pues le pusieron All Hallows Evening, que es la víspera de Todos los Santos. Luego se contrajo a All Hallows Even, y de ahí, pues medio raros para hacer sus nombres, pues salió el quitaron el All y Halloween. Exacto. ¿No? Pues de ahí salió el Halloween. Y después, el 2 de noviembre, se hizo fiesta en honor a todos los muertos. Ya no tenían que ser santos. En la iglesia pues, le puso el día de los difuntos o el día de los muertos. Y ya de ahí pues, se hizo esta bonita trinidad de días feriados del 31 al 2 de noviembre para festejar el Día de Muertos, ¿no? También en la Edad Media se empezó a hacer un poquito el precursor del truco o trato. Pues la iglesia adoptó el término del... ¿Cómo llamaste donde se morían? El purgatorio. El purgatorio. Entonces, pues la iglesia empezó a decir que pues mientras más se rezaba por un alma, se podía salvar de este purgatorio, que era un sitio en el que no estabas ni en el cielo ni en el infierno, sino todo lo contrario, y estabas ahí penando y medio en fuegos y medio no. Entonces, pues te podían rescatar si oraban mucho por ti. Entonces, en estas fechas de los Días de Muertos, había pues como rezadores que pasaban casa por casa y la gente les pagaba con unos pinches pastelitos pedorros de pasitas. Y les ofrecían té, Yakult o leche, ¿no? No estoy seguro de eso. Creo que el Yakult todavía no, los Kasei Shirota todavía rayos. No. Pero pues sí, les daban estos pastelitos y ya estos cuates rezaban por el alma de los muertitos, ¿no? Bueno, pero fíjate que antes, digo, bueno, no terminó de contar, rezaban y les pagaban con los dulces, ¿va? Sí. Pero no se los madreaban si no les daban ni nada. No. Porque fíjate que desde que estaba la noche del Samhain, ellos tenían esta idea, como les decía, como de que los espíritus venían y venían como a hacer todas sus maldades y a soltar todas sus diabluras. Pero además, o sea, no todo era malo, también creían que los druidas y las brujas obtenían como mayores poderes esa noche. Pero lo que hacían ellos para esconderse de los espíritus era que ese día apagaban todas las hogueras y todas las velas y era oscuridad completa, para que si pasaba la muerte o pasaban los espíritus por ahí no encontraran a nadie en casa. Y les dejaban ofrendas en la puerta, ¿no? Como para diciendo, oye, mira, trágate esto y pues llégale, ¿no? Hey. Y entonces pues supongo que también de ahí se debe ir, se fue derivando a esto de los rezadores. Recordemos también que pues estos cuates vivían en una época en lo que todo te daba miedo, güey. Por ejemplo, los murciélagos pues no salen de día, solo los podías ver cuando había una hoguera prendida o una fogata, ¿no? Entonces pues ya ahí se empezó a ¿cómo se llama? A relacionar a los murciélagos con el día, o con el miedo, con los muertos, las arañas, y poco a poco se fueron juntando de pequeños, ¿cómo llamarlos? Hitos o personajes que se fueron adoptando para el Día de Muertos, ¿no? O el Halloween. Bueno, y fíjate que ahorita que hablas de personajes, hace rato estaba leyendo la historia de Jack O'Lantern. Como yo lo llamo Don Vergas, ¿no? ¿Qué hizo Jackie Boy?
Bueno, ¿qué hizo Jackie Boy? Pues resulta que este cabrón era pues, un pinche borracho, tramposo y avaro. Se parece a nosotros, güey. Y Tenía bueno, un podcast, y pues el vato estaba un día acá echando unas y se quedó sin lana, ¿no? Y resulta que pues para seguir chupando, le habló al diablo y le dijo, oye, pues te vendo mi alma, cabrón, si me pagas el último trago. Yo también lo hubiera hecho. Claro. Lo he hecho un par de veces. Y pues resulta que el diablo pues, le dijo, hola, me parece justo, ¿no? Y pues dicen que este cabrón era muy inteligentillo. El diablo se convirtió en una moneda. Y este cabrón agarró la moneda y se la metió a la bolsa junto con una cruz de plata que tenía. Entonces, en cierto modo, según cuenta la leyenda, este güey mantuvo preso al diablo y pues no pagó ni madres y se fue, ¿no? De su bebida. Y le dijo al diablo, bueno, pues muy bien, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre. Porque el diablo no se podía convertir otra vez en diablo porque estaba junto a la cruz esta, ¿no? Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre, pero pues sí tienes mi alma, pero regresa dentro de 10 años, vato, déjame vivir otro ratito. Y bueno, el diablo dijo, ni pedo, me chingaste, va, güey, va. Pasaron los 10 años y el pinche diablo llegó y le dije, ¿qué pedo, vato? Jack, ¿qué onda? Ya te toca, papá. Sale, pero pues este cuate otra vez muy inteligente y vivo. Le digo, ¿sabes qué? Pues así como última voluntad, no seas cabrón, quiero una manzanita. Mira, aquí hay un árbol arriba, tiene una manzanita. Pues el diablo dijo, bueno, pues ni tardo ni perezoso. Se trepó al árbol por la manzana y cuando venía de regreso, el puto Jack ya le había pintado un chingo de cruces al árbol. Y pues ni madre es que el diablo pudo bajar, ¿no? Entonces, pues Jack le hizo al diablo otra propuesta, que lo iba a dejar bajar si pues no se llevaba su alma y pues el diablo dijo, ni pedo, pues este güey ya me torció, pero ¿sabes qué? Nunca jamás me voy a llevar tu alma, a la chingada. Y ya, pasó el tiempo, este cabrón se murió. Cuenta la leyenda que llegó a las puertas del cielo y tocó ahí. Oye, San Peter, ¿qué pedo, no? Le dijo, no, chavo, tú eres un desmadre. Robabas, bebías, violabas. Y ¿sabes qué? No, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y pues este vato dijo, verga, ¿qué voy a hacer toda la eternidad, no? Ni pedo, me voy al infierno. Bajó, tocó. Oye, ¿qué pedo? No, ni madres, le dijo el diablo. No, yo prometí que nunca me iba a llevar tu alma y lo voy a cumplir, cabrón. Entonces, pues, lo condenó a vagar por toda la eternidad. Y todavía buena onda el diablo, le regaló una brasa. Y, bueno, allá en esa época, los celtas usaban mucho los nabos para comer. Eran así como como un snack. Pero los vatos eran muy hábiles y les hacían hoyitos y los tallaban y la chingada. Entonces este cabrón traía un nabo en su bolsa y echó ahí la brasa y lo utilizó como la linterna. Y pues esa es la historia. Cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos, se dieron cuenta que no había tantos nabos y que había un chingo de calabazas que eran más grandes, más fáciles de hacerles huecos, ¿no? Etcétera. Y pues ahí nació la linterna de la calabaza. Y que bueno, la idea de la linterna era precisamente como poner una linterna fuera de tu casa, rememorando la linterna de Jack-o'-lantern, porque se supone que con eso ibas a espantar al diablo. O sea, que el diablo iba a llegar y decir, no, aquí está este hijo de la chingada, mejor me voy, no de que me vuelva a chingar. El huevo, chingue su madre. Oye, pero entonces fue con los irlandeses que llegó el Halloween a Estados Unidos. Así es. ¿Qué más? Bueno, para regresar un poquito a los iconos del Halloween, pues estaban las brujas. Uh-huh. Que pues regularmente no hacían brujería, más bien eran estas personas curanderas que tenían pues conocimiento de muchos años atrás de su familia y pues que curaban a la gente no en el nombre de Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ya saben lo que pasa cuando no haces las cosas en nombre de Cristo en esas épocas.
Y bueno, no todas eran ni feas ni desconocidas, ¿no? Yo creo que la bruja más conocida es Juana de Arco. Sí, claro, claro. Pero fíjate que hay una historia bien interesante de la... Si yo les digo ahorita, piensen en una bruja, ¿no? Lo más seguro es que se van a imaginar una bruja como la mala del Mago de Oz, ¿no? Así con Una nariz ganchuda y además, o sea, básicamente vestía de negro, con un sombrero alto, puntiagudo, acompañada de un gato y con una escoba y haciendo pócimas en su caldero. Pues, ¿qué creen? Hay una historia muy interesante de que por allá más o menos de la Edad Media, quienes hacían la cerveza eran las mujeres. No me digas. Oh my God. Hablando de eso, voy a servir más cerveza. Dale, dale. Y mientras aquí el buen Eduardo René nos sirve otras chalitas, les platico de esta historia. Fíjense que, para los que no lo sepan, nosotros aparte de ser opinólogos en decadencia, nos gusta hacer cervezas, fabricar nuestras propias cervezas. Y hacer cerveza es básicamente como hacer una sopa. Hacer un gran caldo y después pasa por un proceso de fermentación y se embotella y vas. Pues, ¿quién mejor para cocinar que las mujeres de la Edad Media? Hacían ellas sus propias cervezas. ¿En qué las hacían? Pues las hacían en grandes calderos burbujeantes. ¡Oh! Pero eso no es todo. La cerveza se hace con granos, los cuales tenían que tener almacenados y tenían que proteger de los roedores que se las comían. Para protegerlas, usaban gatos. ¡Oh! Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque cuando iban a las justas y a los eventos, para que la gente supiera que iba la mujer de las cervezas o del ale, que en ese momento le decían ale, no se llamaba cerveza, pues usaban unos característicos sombreros que las pudieran diferenciar de la multitud caminando, altos y puntiagudos. ¿Pero qué pasó? Obviamente, como todo mal en esta vida, de repente los hombres se dieron cuenta de que era buen negocio vender chelas y dijeron, ¿por qué voy a seguir dejando que esta mujer venda cervezas? ¿Saben qué? ¡A la hoguera! Y entonces, básicamente las hicieron pasar por brujas escaldufas. ¡Arriba el patriarcado! ¿No es cierto? No, jóvenes, arriba el patriarcado, no. Y entonces, pues dijeron, vamos a hacerlas pasar por brujas, que las quemen en la hoguera y de paso me quitan la competencia. Y entonces fue cuando el mundo de la fabricación y venta de cerveza pasó a manos de los hombres. Solo un pequeño dato cultural para que sepan de dónde viene la típica imagen de la bruja. No, las brujas celtas no eran así como se las imaginan. Más bien eran mujeres sacerdotisas que sí, se seguro estaban bien guapas, son de por allá. Probablemente. También otro icono pues fueron los fantasmas, que pues lo que los hizo ser una telita voladora, pues en realidad era la mortaja, que es la sábana en la que ponían a los muertos antes, ¿no? Nunca había pensado eso. Sí, mira, qué inteligentes. Oh. De ahí, ¿sabes tú cómo llegó a Estados Unidos? ¿El Halloween? Sí, el Halloween. Pues, supongo que a través de la migración irlandesa, sí. Allá Ferris Island, ¿cómo se llama? Bueno, allá la isla esa de Nueva York. Esa mera. Bueno, perdón. También con lo que se empezó a hablar de fantasmas en Estados Unidos, en realidad, fue cuando estaba la guerra civil. Hubo alrededor de 500,000 de muertos o algo así, que para la época pues era un chingo madral de gente. Sí, como la mitad de la población se murió ahí. Entonces, pues resulta que muchos de estos muertos pues no se ven ni dónde estaban, ni quiénes eran, y pues obviamente no llegaron a casa. Entonces, pues al finalizar esta guerra, se tenía... Así se empezaban a contar como historias de apariciones de personas, pues que eran de que estas personas llegaban a su casa, ¿no? Pero que probablemente eran como
O sea, parte de la psicosis de la gente que vivía en la guerra, ¿no? O sea, imagínate esta madre, o sea, esta madre mamá, ¿no? Esta madre cosa, ¿no? O sea, imagínate esta mujer que de pronto perdió a su marido y a sus 7 hijos en la pinches guerra y se quedó sola y desolada con muerte todo alrededor y pobreza y putrefacción, ¿no? Y ¿cómo más no va a tener visiones de ver a sus familiares muertos ahí? O sea, y además, pues, eran tiempos distintos, ¿no? O sea, obviamente, pues, se le iban a hacer apariciones de todos sus muertos. No, y como decíamos, pues, eran épocas en las que no existía la electricidad y cuando estaba oscuro, pues, era hora de temerle a todo, ¿no? Y... Sí, es como, ahorita, o sea, tú te acuestas a dormir y volteas a ver y el pinche bulto de ropa, pues, ya es el chamuco que te está viendo, a ver, que no te jala las patas, ¿no? Y bueno, la primera reunión en Estados Unidos, que está documentada, catalogada como la primera reunión o fiesta del Día de Muertos, fue en 1883. Y pues literal, o sea, no era acá fiesta para echar desmadre ni nada, más bien fue una reunión alrededor de una fogata y donde se empezó a hablar de fantasmas. Y estos vatos ya hacían ¿cómo se llaman estos? ¿Qué serán? Campamentos. Pero fíjate que hay una cosa bien curiosa, porque ya desde tiempos de los irlandeses, vaya, cuando todavía vivían en Irlanda, antes de la migración y todo este desmadre, traían como una onda de que durante la noche, la víspera de Todos los Santos, el Halloween, tenían esta madre que le llamaban Night of Mischief, ¿no? Como de las travesuras, que eran bastante pasaditas de lanza, o sea, sí eran así como de castrarse y de tirarles la pinche barda, de romper ventanas, o sea, eran bastante pasaditas de lanza, pero pues era una tradición que tenían, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegan a Estados Unidos, la siguen aplicando y todo, pero pues al fin y al cabo, pinche sociedad, llega un momento en el que cada vez se van pasando más de ñonga, sí, y más de ñonga, y más de ñonga, y todo culmina con una pinche masacre del Ku Klux Klan, como diciendo, pues pinche travesura, vamos a matar negros, güey, ¿no? Me están invitando. Sí, no, pues hoy se puede, ¿no? Y qué pinche purgan y qué madres, y órale, güey. Entonces, pues llega un momento en el cual dicen, no, espérense, o sea, era romper ventanas, güey, no romper cabezas. No, fíjate que ahorita que lo mencionas, un dato bien interesante es que en Inglaterra, ¿se acuerdan de este cabrón, el Guy Fawkes? Es un cabrón que... Remember the 5th of November. Exactamente, el 5 de noviembre se conmemora a este tipo en Inglaterra. Lo que él hizo fue que intentó volar la cámara de los lores de Londres y pues a raíz de eso, pues la gente de clases medias y bajas que no eran lores empezaron a conmemorarlo cada año y empezaron a hacer máscaras y el 5 de noviembre, según el documental que vi de hace como 20 años, todavía se conmemoraba, ¿no? Y pues es bien curioso, ¿no? Como parte de las revueltas que organizaban estos cuates, que pues eso era juntarse a hacer bromas, a echar desmadre, a incendiar algunas cosas o hacer pequeñas hogueras, pues permeó un poco, ¿no? A los festejos que estás comentando. Sí, claro, y digo, además hay que, digo, para los que no vieron la película, leyeron el cómic de V de Venganza, que no habla de la historia, pero digo, para que tengan como una idea, todo este de madre de Guy Fawkes es como... Pues es como su Chucho el Roto, es como el Chucho el Roto de Inglaterra, ¿no? Es como este vato que es el símbolo de la resistencia anarquista, ¿no? Entonces todos estos adolescentes enojados con la vida, que no saben a quién echarle pleito y eso, pues lo agarran como símbolo de la protesta social y entonces pues no sé, es como, bueno, como el Che Guevara, ¿no? O sea, y ahorita está muy de moda, digo, los cabrones de Anonymous utilizan su máscara y pues la serie ¿cómo se llama? La Casa de Papel usan la máscara, se supone que son máscaras de Dalí, pero obviamente usaron todo el esquema de la resistencia, es como una... Pues como una apropiación ahí, ¿no? Nada más que le cambiaron el nombre para evitar derechos de autor. No creo que haya derechos de autor, pero pues sí.
Bueno, también platicando un poquito de ya más acá en las épocas en los Estados Unidos, durante la depresión de los 30, pues había un gran descontento social, ¿no? Ujú. Entonces, pues para los Días de Muertos, que la gente estaba un poco disfrazada y así, las bromas dejaron de ser inocentes y empezaron a ponerse bien punks. Así que el gobierno, nada pendejo, los siguientes años empezaron a tratar de apaciguarlos. ¿Y cómo? Pues organizando fiestas, organizando concursos de disfraces. Aquí fue donde se empezaron a vender máscaras o a hacer máscaras para disfraces de los niños. Ujú. Pues porque el gobierno fue haciéndolos ahí poquito a poquito, guiándolos a que se convirtieran en una fiesta y no en una rebelión. Y también, pues a los que eran más desmadrosillos, pues les empezaban a sobordar con dulces. Y había unos dulces que eran pues así como bolitas de palomitas y madres así, les llamaban tricks. Y entonces ya ahí nació el trick or treat. Oh, esa no me la sabía. Fíjate que lo que sí sabía yo, y que creo que de hecho nos brincamos, era como esta onda de las máscaras y de los disfraces. Y ahí podemos hacer otra buena comparación. La idea de las máscaras empezó a salir también, o sea, antes los pinches irlandeses, para los que no sepan, los disfraces de Halloween de la antigüedad estaban bien culeros. O sea, pónganse ahorita, buscan en Google así disfraces viejos de Halloween y no van a poder dormir. O sea, sí, güey, esos güeyes eran bien tétricos. sí, estaban bien tétricos. ¿Por qué? Porque la idea era que literal se disfrazaban de monstruos para que todos estos esperpentos y espectros que salían del inframundo a buscar a quién chingarse. Un carnal. Ajá, dije, no, esta es banda, ¿no? Es como... Perdón, señora. Es como irte a la Rebo y quererte hacer pasar por vándalo para que no te apañen, ¿no? A Tepito para los que no nos escuchan, para los que nos escuchan de otros lados. Pero sí, o sea, más o menos esa es la idea, disfrazarte para que no supieran que eras nada más un humano ahí pedorro y que eras como algún otro tipo de espectro y entonces te dejaban en paz. Y obviamente, pues, la idea de los disfraces se quedó, ¿no? ¿Por qué hacía la comparación? Porque, bueno, ya ahorita vamos a pasar, bueno, no ahorita, pero vamos a pasar al Día de Muertos. Y es muy curioso porque, saben ustedes que, bueno, dicen Día de Muertos y todos piensan normalmente en Pátzcuaro, ¿no? Como que claro, bueno, hay como varios lugares en los que puedes ir así como a las grandes fiestas. Yo pienso en Coco, güey. En Coco, pero la película de Coco está basada, se supone que en Michoacán, ¿no? Sí. Y en no sé qué otro. Pero... Bueno, un poquito antes. Ajá. Ya el último dato temporal de Halloween es que en los años 60 fue cuando empezó a permear en la cultura popular el primer programa de televisión caricatura, que seguramente todos los de nuestra edad lo vimos, fue Charlie Brown y la Gran Calabaza. Sí, fue la primera. Y la primera película dedicada al Halloween fue La Noche de Halloween, de John Carpenter, 1978, donde malo famosísimo Mike Myers, pues ya luego se cambió el nombre a Halloween nada más, ¿no? Ajá. Y estaba bien cagado que, según decía el Mike Myers, que el disfraz de el pinche director John Carpenter, que el disfraz de Mike Myers era una máscara de Star Trek. Ajá. Y la compraron así, la más barata que encontraron, y estaba bien culera, y nada, la pintaron con aerosol y órale, cara. Y esa fue la icónica cara de Mike Myers. Mira, no sabía, o sea que es de William Shatner, ¿no? Sí, es cara de William Shatner. El gordito que si lo han visto en muchas películas es muy cagado. Fíjate, no sabía eso. Pero... Perdón a todos, salud, porque... Yo creo que nunca he visto las películas de Halloween. Yo no soy muy fan, cabrón. ¿No? No. De las películas de matazón y eso. Pero, a ver, vamos poniendo orden. ¿Quieres hablar de la cultura del terror y de las películas y eso? ¿O nos vamos a México? A ver, ¿qué dicen los fans? Vamos a dejar que nos pongan en el chat. A ver. En el super chat. Y voy a escribir mi comentario en la máquina invisible.
Dice mi mamá que hablemos de películas y cultura popular. Y cultura popular. Yo no entiendo, no sé, ay, me vale madre, pero no entiendo este pinche afán como de toda esta cultura de las películas de terror y... Puedo entender el suspenso, o sea, hay algunas de suspenso que me gustan, que me llaman la atención, que digo, bueno, pues se puso chido, ¿no? Uh-huh. Pero en general nunca he disfrutado las películas de terror. He visto algunas, disclaimer, nunca he visto la del Exorcista, no me interesa verla, probablemente me muera sin verla. Y la neta porque me da miedo, güey, o sea... Sí, probablemente, pero no me llama la atención sentir ese tipo de miedo. Pues yo me imagino que pues hay gente que le gusta la pinche vibra, ¿no? Y hay gente que se lo cree también y pues son el nicho hacia quien están enfocadas estas películas. Sí, claro, digo, al final de cuentas, pues como dicen, ¿no? Si la audiencia lo exige, pues la industria lo va a generar, o sea, es la oferta y la demanda, ¿no? Claro, todo es guiado por el mercado. Pero pues también, ¿a poco no? Me vas a decir que no está chido, que vas en tu primera o segunda cita acá con una chica a ver, o un chico, a ver una película de esas y pues, oye, pues ya cuando menos te rejuntó un poquito más. Fíjate que nunca hice eso. Pero la neta siempre he sido bien miedoso, güey. se me tuvo que quitar en dos partes. La primera parte fue cuando pues ya empecé a andar con mi ahora esposa y eso, ¿no? Porque pues en las noches le era como, tengo miedo, y yo, no pasa nada, chiquita, ¿no? Y por adentro me estaba cagando de miedo. Pero pues tenía... Ahora tengo miedo y huele a pedo, ¿por qué? Y definitivamente ya, ahora que soy papá, pues ahí sí vales madre, güey, ¿no? Porque pues te dicen, no, que revisa el pinche closet y abajo de la cama, pues ni pedo, güey, te toca. Papá, hay un niño igual a mí arriba de la cama. Chingue su madre. Ya luego te acuerdas que eran gemelos los pendejos y los madreas a los dos. Los chancleas a los dos. No, pero la neta, yo sí fui un niño como muy miedoso y como esas cosas sobrenaturales. Y entonces nunca me llamó la atención, o sea, las que fui a ver al cine y así, las fui a ver a huevo como para no quedar mal como con el grupito de amigos o así, ¿no? Pero así que yo por gusto haya decidido ver una película, hay que jamás, juntarnos a ver una marica. Están chidas las de... los que hicieron las de Annabelle. La maldición, no me acuerdo. Maldición, El Conjuro. El Conjuro, güey, la primera del Conjuro estaba muy chida. No, la verdad no les encuentro el gusto, güey, o sea... No, perdón, señores, pero no les encuentro el gusto estar, ahí con el pinche calzón de moño, güey. Sí. Y luego no poder dormir 3 pinches días. Nah, güey, además con esta pinche vida moderna que duerme uno como 5 horas. Bueno, tú no. Pero, no es mi hit. Decían por ahí, que probablemente tenga que ver, y sobre todo... que le funcionó a la cultura de Estados Unidos. Al imperio de la Coca-Cola. No, que les funcionó como una forma de ir como, pues tal vez insensibilizando un poco a sus jóvenes, pues ante estas cuestiones como gore, de la muerte y de las tripas y de todas estas como cosas tan tenebrosas. Porque pues al fin y al cabo es un país construido por y para la guerra, ¿no? Entonces, pues los soldados contaban como todas estas historias así como... Vaya, uno se lo imagina y lo que te ponen las películas, aunque sea la película más cruda de guerra que puedas ver, pues no se compara con las experiencias que estaban teniendo ellos, ¿no? Entonces... Tranquilo, cerebrito, ¿estás diciendo que este tipo de películas hizo narcos a los mexicanos? Pues probablemente ya digo, nos estamos pasando como a la onda de los narcos, y yo creo que es como un le llaman como bucle de retroalimentación, ¿no? O sea, empieza como la cultura de los narcos, ¿no? Y pues al principio son como narcos chidos, ¿no? Tienen varo y ayudan al pueblo, y en Navidad van y le regalan le regalan pavo a todos los del pueblo y la chingada y eso, ¿no? Y entonces la gente como que empieza a añorar ser como ellos, se vuelven como los nuevos redentores de la comunidad.
Y y entonces obviamente eso va permeando, y entonces al rato pues tienen sus propios corridos y su propia forma de vestir y tienen su propia religión. Bueno, no religión, pero por lo menos Su santo, ¿no? Y y entonces la gente como que empieza a consumir la cultura del narco, y entonces pues obviamente los que producen contenido dicen, mira, banda, pues les gusta esto, pues vamos a darles más, ¿no? ¿Te Y gusta entonces, el frijol? Pues vas. exactamente, entonces es una madre que a mí, si me preguntas, aborrezco Sí. totalmente la cultura del narco, me caga Pero el estaría señor bueno de hacer los un podcast de cielos, eso, estaría bastante interesante mandarlos a todos pero a chingar a su madre. sacar ese pinche podcast y como mandarlo desde España o desde algún país raro para que si traquean, pues no nos encuentren, ¿no? Ándale, entonces vamos a hablar así. Y bueno, si ya que estamos un poquito más acá, ¿qué tal si hablamos del Día de Muertos? Vámonos para México, pero antes de que nos cuentes la historia, ya no cerramos esta idea de lo que decía yo de los disfraces, Sí. para que no te chingaran los demonios. Y hay una de las fiestas más reconocidas de Día de Muertos en México, y que de hecho ya está declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial. Esa madre es la fiesta de Chantolo, que se celebra en una región concreta de la Huasteca Veracruzana, si no me equivoco. Se pelean como entre varios pueblos, ¿no? Tanto Yuca, Tempoal. En lugar de decir es de todos juntos, No, cada quien dice que ellos son la madre de Chantolo y que cada uno es así a huevo, ¿no? Entonces, ¿Qué no Chantolo era el perrito que de la película de Coco, güey? no, ese es solo Squitle, güey. Chingada. Es solo nada más. Y entonces en Chantolo está muy cagado porque la idea es muy parecida. Allá lo que se hace básicamente es que creen que no me acuerdo si es el diablo, la muerte, salen igual a madre pendejos, ¿no? Y entonces te tienes que disfrazar para que la muerte, pues, si te andaba buscando, pues no sepa que eres tú, ni dice, uy, ¿dónde está el pinche René? Yo nomás veo a... nomás veo unos huesos panzones. Y entonces, digo, que obviamente esa era como la cultura, y ahora pues se fue permeando porque México y porque la peda y el desmadre, y ahora realmente es como un pretexto para que todos los del pueblo se vistan de puta y salgan a echar desmadre. Uy, cómo me encantan los disfraces slutty, Sí, güey, por el pedo es que lo hacen los vatos, o sea... entonces no me encanta. Es muy curioso porque ahora lo que pasa es que se hacen, por ejemplo, grupitos, ¿no? Así como tú y yo y el estúpido Yayo que no vino. Un saludo al Yayo, chinga. Un saludo al Yayo. Y entonces hacemos nuestro grupito y decimos, ¿saben qué, güey? Nos vamos a vestir de enfermeras zombies putas, güey, ¿no? Y entonces salen a las fiestas y eso, vestidos así, güey, ¿no? Y al siguiente año, oigan, ¿de qué nos vamos a disfrazar? No, pues vamos a disfrazarnos de diablas putas, güey, ¿no? Y entonces siempre y entonces se empezó a hacer como una cuestión como de travestismo, pero pa'l desmadre, o sea, no es una cuestión sexual ni de que se sientan más ni menos y eso, pero bueno, o por lo menos la gran mayoría así lo dice, ¿no? Habrá quien aprovecha, pero me llama la atención la idea, ya regresando al punto original, de cómo los celtas tenían una idea y por lo menos en una región de México se repite igual, como si no, pues vamos a disfrazarnos para que no venga el diablo y nos chingue, ¿no? Sí. Ahora sí, cuéntanos un poquito de cómo surge el Día de Muertos, que podríamos empezar aclarando que no, el origen no está pirateado del Halloween, no tienen el mismo origen. No sabes. Oh my God. Cuéntanos. Bueno, para empezar, desde 2008 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad también por la UNESCO. Nos la pelan todos, perras. Ya hasta tenemos un pinche desfile que sale en la película de James Bond. Deberíamos hablar de eso ahorita. Sí, a huevo. Bueno, para empezar, el Día de Muertos como tal no existía en la cultura mexica. Vamos a hablar un poco más bien de como la cultura más importante, ¿no? De la que se habla. Uh-huh. Pero sí había algunas fechas en las que se recordaba a los muertos, y era durante el mes de abril, durante el mes de julio y octubre. A estos vatos les mamaba recordar a sus muertos. Hay que recordar que existe el camino hacia el Mictlán, que cuando una persona se moría tenía que pasar durante 4 años y me parece que varias pruebas para lograr la iluminación o llegar al Mictlán, lo que ellos llaman
nuestro cielo, ¿no? Entonces, cada conmemoración del año de muerto de esta persona, durante estos 4 años, se les ofrecían ofrendas. También, pues cuando se morían, pobrecitos, se enterraba con ellos a un xoloscuincle y se creía que les serviría de guía. Y si una persona durante su vida trataba mal a los perros, ese güey valía pito y no podía llegar a la iluminación o al Mictlán. Que sigue siendo igual, ¿eh? Si tratas mal a los perros, vales pito. Sí, güey. Ojalá te mueras, puto. Chinga tu madre. Lo que sí, en España, el 2 de noviembre, pues ya se festejaba, porque recordemos que pues eran muy católicos. Sí, los reyes católicos. El 1 sí. y 2 de noviembre, perdón. El 1 y 2 de España es la fiesta de noviembre. Así es. Y bueno, pues cuando se conquista América, hacen lo mismo del sincretismo y las celebraciones antiguas para, como manera de no dejarlas morir, pues se mezclan con las que ellos tenían, ¿no? Más despacio, cerebrito. ¿Me estás diciendo acaso que los españoles modificaron su religión para convencer a los indígenas? Modificaron la religión para convencer a los indígenas, mi querido santo. No, ¿verdad? ¡Ah, caray! Bueno, también, bueno, en el siglo XVIII, ya tenían los españoles el Día de Muertos. Y pues, yéndonos un poquito más acá, bueno, existen, no sé si tú te sabes el asunto de los altares de muertos, cómo se hacen, qué significan y demás. Pues no tengo todo, digo, sé que en general, para todos los que nos están escuchando fuera de México, son un chingo. Sí, para todos nuestro gran auditorio que nos están escuchando fuera de México. Saludos, Oakland. Saludos, Oakland, saludos España, a Dubái, a Chipre. Timbuktu. La idea principal del Día de Muertos, como lo conocemos hoy en día, es precisamente que durante estas fechas todos nuestros muertos queridos tienen la oportunidad de regresar al mundo terrenal desde el Mictlán, cruzar el puente, para visitar a sus familias y estar con ellos y convivir con ellos. ¿Cómo lo celebramos? Hay muchas maneras. Hay ciertas regiones del país en las que van directo al panteón y echan desmadre ahí, se ponen a chelear o se ponen a cenar arriba de la tumba, ¿no? Llevan mariachi, que es muy prehispánico. Y les ponemos un altar que en teoría llevaba 7 niveles, el altar más tradicional. Hay muchas formas de hacer altares, pero el más tradicional llevaba 7 niveles, comparados con los 7 niveles del camino al Mictlán. Del camino al Mictlán, y se les van a poner ciertos elementos tradicionales, que es lo primero y lo más importante, que es la idea, es que se les ponen los alimentos de los cuales gustaban nuestros queridos muertos, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué? Que a mi abuelita le gustaba pizza. La pizza, sí, no, pero pues tal vez el mole o claro. Adobito. Pues recuerda que van a venir a visitarte, pues les haces lo que les gusta, ¿no? Exactamente, y se supone que se dejaba ahí porque además ellos bueno, eso lo aprendí yo, como me decía mi abuelita, no sé, todos les enseñaban igual. No soñaste, mamón. No, que venían los muertos y lo único que podían obtener era como el aroma, porque pues ya no tienen cuerpo, ¿no? Entonces como que nomás olían el almita. Olían las cosas, ¿no? Otros elementos muy típicos, pues las calaveritas de dulce, casi siempre se les pone mole. Los tamales, que de por sí el tamal representa un muerto. Por si no lo sabían, jóvenes, están comiendo un muerto. Cuando morían en la época prehispánica, los aztecas, normalmente lo primero que se hacía era ungir al cuerpo, una especie como de preparación para la momificación, o sea, qué madre, le echaban salsa, lo cocinaban y lo hacían tamal. Los envolvían en aceites aromáticos y cuanta madre, pero luego los envolvían en un petate. Por eso dicen, este güey ya se petateó. Los envolvían en un petate y lo amarraban, y todo ese pinche tamal humano envuelto en un petate se quedaba 4 días en la casa, porque era como el tiempo que el alma agarraba el pedo de que ya estaba muerto, güey. Entonces la familia estaba como ahí a su lado para
Para acompañarlo en lo que comenzaba la transición. Después de los 4 días, entonces ya entraron al cuerpo que ya se había desprendido del alma y el alma agarraba su camino. Entonces los tamales porque representan... si ustedes no saben, el alma no puede atravesar la tierra. Y entonces, esos son los tamales. Los tamales son representaciones de un muerto. Están tragando un muerto, ¿no? Y bueno, pues obviamente ahora se les pone que el pan de muerto. Y algo muy importante que son las flores, ¿no? La flor de cempasúchil, que de hecho cempasúchil es una contracción de Zempoal Xochitl, que son 7 flores. Hijos. Ay. Y que realmente no tiene gran connotación. Se usa en Día de Muertos porque crece durante la temporada de Día de Muertos y es bonita, ¿no? Que según acá los mamones cuando haces tu altar en internet dice que les ilumina el camino. Sí, porque son pétalos amarillos. No es cierto, es una cosa de temporada, o sea, no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que se llama 7 flores porque se hacían ramos de 7 bolitas de esa flor, por eso es Zempoal Xochitl, porque el 7 pues era como el número mágico y divino y que les iba a ayudar en la travesía. ¿70 veces 7? Pero eso es como de los celtas, ¿no? No, es religioso, cristiano. Pues los celtas también lo tienen. Muy bien. Entonces, efectivamente, es Zempoal Xochitl por eso, y pues la flor esta que a nadie le gusta, pero todos usan, ¿no? La del moco de pavo. Bueno, y también se supone que todos los altares deben tener un arco, y este arco simboliza la puerta de un lado al otro, ¿no? Del paso, ¿no? Pero yo creo que podemos empezar. Tengo otro punto importante. Cuando en 1821 el ayuntamiento de la CDMX convirtió el Día de Muertos en una fiesta. Sí, en una fiesta. Y pues se hacía una verbena. Ahí fue cuando aquí en México se empezó a hacer como más desmadre. Luego, en esas épocas, a los muertitos los enterraban en la iglesia. Resulta que en 1833, por una epidemia de cólera que hubo en Europa. Gracias, Colón. No, esta epidemia sucedió en Europa. Se ordenó hacer los panteones fuera de la ciudad. Entonces, a ver si les suena. Ahora, las flores que se llevaban a las iglesias, se ponían en los altares. Y como estaba lejos, pues se llevaba comida y bebida, porque había que ir caminando. De ahí, bueno, al inicio del siglo XX aparecen las calaveritas literarias. ¿No? Y ahorita voy a platicar un poquito más de estas. En la época de los 30, la época en la que estaba el Tata Cárdenas, los intelectuales dijeron, bueno, pues si estamos en época de bonanza económica, vamos a... Y estaban en una época como de hacer mexicanizar o sacar pecho por varias cosas que había en México. Sí, el nacionalismo. Exactamente, el nacionalismo. Empezaron a decir ahí que esta festividad era pues, más azteca que española. Y pues había que promover el nacionalismo y la fecha como muy mexicana. Y pues para terminar el marco mexicano, pues está el asunto de la Catrina, ¿no? Con José Guadalupe Posada. Uh-huh. Que bueno, él estuvo durante los gobiernos de Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En esta época se escribían unos textos sobre la situación actual del país de forma burlona y también se burlaban de los ricos. Y cuando se hacía esto se dibujaban cráneos, esqueletos y demás. También en estas épocas es cuando surgió la calaverita literaria. Y bueno, este cuate en muchos medios estuvo colaborando e hizo famosas sus calaveras, ¿no? Y él en realidad las llamaba la calavera garbanza. Se supone que un garbanzo, o una persona garbanza, era quien era indígena y se sentía acá bien el europeo. Pues el mamador, pues. El mamador. Y bueno, pasada la influencia de este cabrón, apareció Diego Rivera y retomó a las calaveritas garbanceras en su pintura Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y pintó a una calaverita, pues acá más refinada, fresona, con porte,
y él fue el que le puso la Catrina. La Catrina. Yo recuerdo que esta imagen que todos tenemos como de la Catrina, que es un dibujo que cualquier mexicano que piense en Catrina yo creo que la puede recordar específicamente, es un grabado, ¿no? De una exposición artística. Sí, de Posada. De Posada. El que todo el mundo sabe que es la Catrina, en realidad es el de Posada y es la garbancera. Y realmente es la ¿qué? Calavera garbancera. Calavera garbancera, así es. Y bueno, ahora, ¿qué me puedes decir tú del mame de la gente que dice que el Halloween no hay que festejarlo porque nosotros no somos gringos? Ya Pues, sabes, ya sabes de quién quiero hablar. Andrés Legarretas de hoy en día. las Andrés Legarretas de hoy en día, que Andrea Legarreta es como los memes gringos de Karen. Pues ellos tienen a Karen y nosotros tenemos a Andrea Legarreta. Saludos para quien nos escuche en Estados Unidos. Saludos para todo nuestro auditorio de Estados Unidos. Pero ese es el punto al que quería yo llegar, y toda esta intención de empezar con el Día de Muertos. Esta pinche hora de hablar y hablar para llegar al mame, güey. Para llegar al mame, era precisamente de toda esta banda de no celebren Halloween porque es gringo, mejor vamos a celebrar el Día de Muertos, ¿no? Y entonces todo empezó porque decían, no celebren una tradición extranjera como el Halloween. Y yo así, sí, a huevo, porque el pan es bien prehispánico, güey, ¿no? Y las calaveritas de dulces son bien prehispánicas. Y a mí ese es un mame que siempre me desespera, cabrón. Porque claro. La gente, por ejemplo, llegan las fechas de las fiestas patrias y a todos nos educaron. Nos sale nacionalismo. Y nos sale nacionalismo y de repente todos nos apellidamos Texcatlipoca, güey, ¿no? Y decimos, pinches españoles llegaron y violaron a nuestras mujeres, ¿no? Y se apoderaron de nuestras tierras. Pero México no sería México sin España. Pero además no era nuestra raza, ¿no? O sea, yo quiero que de repente me venga, ¿no? Y de repente si me llega alguien que me dice, no, pues yo sí soy, Texcatlipoca, tlaxcalteco, güey. No, pues sí, la neta sí, perdón, se chingaron a tu gente. Roberto ¿no? Moctezuma. pero llega y me lo dice Juan Hernando Pérez López, güey, ¿no? Santi, güey. Entonces, por lo menos tendremos que reconocer que la mitad de nuestra cultura, si somos mestizos, pues también tenemos sangre, no solo española, pero tenemos sangre de todos lados. Acuérdense que a los españoles los conquistaron los moros, creo que 400 exactamente, o 700 años. Exactamente, y muchas de las palabras que decimos hoy en día pues son palabras árabes, ¿no? Alfombra, almohada, lámpara. Pero mi punto es sería tan válido decir nuestros ancestros vinieron y se chingaron a los que estaban en esta tierra. Claro. Como decir que los pinches españoles llegaban y se chingaban a nuestros ancestros. Somos mezcla. Sí, y eso pasó hace 500 años. No sabemos abuelos de quién era, ¿no? No creo que nadie tenga su linaje. Chingue su madre, yo me apellido Alvarado por Pedro de Alvarado, un asesino español. Aquí en Alvarado, Veracruz. Conocerán la historia. Hijo de puta. Hijo de puta. Pues ese es el punto. Y más allá de eso y de las culpas, lo que tenemos que entender es que México es lo que es, en gran parte gracias a la por lo menos a la combinación de culturas, ¿no? Claro, no, y no solo México, todo el mundo ya lo es. Claro, todo el mundo, pero si ustedes ahorita se ponen a decirme lo que les gusta de México, todo tiene influencia a partir de la invasión española. Sí, no mames. ¿Qué te gusta? ¿El son jarocho? Aquí no había instrumentos de cuerdas, eso viene de España. No, dime a cuántos ven el pinche torneo nacional de pelota, de juego de pelota, güey. Sí, bueno, además, ¿no? Hablando de que el fútbol como deporte nacional, o sea, pero cosas, a ver, el mole, güey. El mole lo inventaron las monjitas, sí, ¿no? Güey, antes sí se comía nogada, otra cosa, güey. pero no es eso, los chiles en nogada, que también salieron de un convento, ¿no? Todos los dulces, todo lo que te comes puede que tenga raíces indígenas, puede ser que tengan raíces precolombinas, como le llaman, pero la verdad es que prácticamente todo lo que es México y todo lo que adoramos de México es producto del sincretismo cultural. De la mezcla, ¿no? Entonces, queremos hablar un poquito de la historia también del Día de Muertos y del Halloween,
pues para que se den cuenta que en México sí, siempre se ha celebrado a la muerte, siempre ha habido culto a la muerte. Pero no en esas fechas. Pero no en esas fechas y no de esa manera. Claro. Y que realmente gran parte de cómo lo festejamos de manera directa o indirecta tiene que ver por lo menos con la misma raíz del Halloween, que es la noche del Samhain, ¿no? Entonces, yo lo que siempre les digo, porque llegan y dicen, no, es que eso, ¿no? Y digo, sin hablar como de la religión y de la Navidad, ¿no? Así que la Navidad se la inventó Tezcatlipoca, no. Pues no, un momento, cerebrito, ¿me estás diciendo que Moctezuma no se metía por nuestras chimeneas? Para regalarnos juguetes de madera. Ese es el punto. Y lo que yo siempre le digo a todos es, a ver, ¿dónde pones la raya? ¿Hasta qué momento de la historia de México cuenta como parte de la cultura? Y hasta qué momento, en qué año tú dices, no, esto ya es apropiación cultural, o ya es invasión cultural, ¿no? Claro. Es que ese es el punto. Ahora, el segundo punto de lo que yo digo, los mexicanos siempre hacemos eso, güey. Nos llega un elemento cultural, lo tropicalizamos mal pedo y hacemos nuestra propia cultura. Siempre ha sido así. Y entonces, ¿qué pasa con el Halloween? Pues el Halloween también se está mexicanizando y se está haciendo una mezcla. Sí, ¿no? sí. Porque al final de cuentas, en el caso de, por ejemplo, nuestros hijos, pues sí, güey, se quieren disfrazar de Pokémon, pero también quieren tener su altar de muertos, ¿no? Exactamente, vaya. Pero, exacto, una de las cosas que podemos ver es que dices, pues son fiestas diferentes y se pueden celebrar como fiestas diferentes. Yo no digo que le pongan murcielaguitos y momias al altar de muertos, no mames, o sea, también será una chingadera, ¿no? O sea, pero se puede celebrar todo y no se espanten. Así se creó México, así va a seguir siendo, y los mexicanos de todo nos apropiamos. Llegaron los españoles, quisieron meter su religión, no pudieron, la tuvieron que mexicanizar. Claro. Llegan y nos traen todas las cosas, y al fin y al cabo todos los elementos culturales que vienen de fuera los mexicanizamos. Todos. Ustedes creen que la música de Luis Miguel es original. No es original. Sus primeras canciones se las pirateaba de canciones gringas, ¿no? La más famosa de No culpes a la noche, ¿cómo se llama? Ajá, ¿Así? No creo que se llame así. Sí. Es una canción de Michael Jackson que se llama Blame It on the Boogie, ¿no? O bueno, por ejemplo, Panda. No. Sí, a los que les gusta My Chemical Romance Región 4. Pero la verdad es que México es un país hecho del sincretismo, güey. Así sí nació y así va a seguir toda su vida. Y cada vez pues, se va haciendo más global. Y pues está bien que la gente quiera preservar las tradiciones, pero pues también no hacer tanto mame, ¿no? Y si tú lo quieres preservar, pues es muy tu pedo, pero tampoco te metas con lo que quiere hacer el de junto. Claro, y yo creo que pues en la tolerancia está la clave, ¿no? Simplemente pues tolerar a los demás, pero también digo, sí se vale respetar las tradiciones, ¿no? Creo que sí es importante, como les decía, pues tampoco hagan una mezcolanza ahí y quieran poner sneakers y momias en el pinche altar de muertos. O sea, una fiesta es una fiesta, otra fiesta es otra fiesta. Suceden una cosa es una cosa, otra cosa, juego. ¿Ocurre en la misma temporada? Sí. ¿Son la misma cosa? No, güey. Y ya, ¿no? Y también está chido, pues, conocer otras tradiciones. No, igual, cabrón. Si a ti se te pinches apetece poner un puto sneakers en tu altar de muertos, pues igual, ¿no? Es tu pedo. Y es lo que tú le quieres enseñar a tus hijos, o lo que tú quieres hacer, o lo que te enseñaron a ti. Claro, pero digo, y regresando como a criticar a los mamadores, pues el punto es ese, ¿no? Que dicen, no, esta es una tradición extranjera y celebran el Día de Muertos como debe ser, la chingada. Pero pues las demás tradiciones se las pasan por los huevos, güey, o sea, sí, güey. No. O sea, la neta. Y pues yo creo que también parte importante de el mantener estas tradiciones, pues es el arte. O sea, pues realmente si tú quieres hacer esto, pues métete a cuestiones artísticas que aquí en Jalapa, por ejemplo, hay un montón de
obras de galerías. No, y también de obras teatrales sobre el camino al sí. Mictlán y estas madres. Y bueno, pues si los quieres preservar, hay que, y no solo estos mamonzones, todos pues deberíamos ir a conocer qué es lo que trae medio nuestras raíces y pues para preservarlo y para conocerlo, ¿no? Claro, sí, y yo simplemente diría, pues, no quieres que se muera tu tradición, pues conócela y vívela, ¿no? Claro. Y ya, deja vivir, güey. Vayan a los panteones. Vayan a los panteones, vayan a las obras teatrales que se ponen bien chingonas. Edúquense. Sí, eduquen a sus niños. Eduquen a sus niños, escuchen este podcast bien chingón. No se lo pongan a sus niños, pero... Igual y sí, pues que ni que no oyeran groserías en su casa. bueno. Pero si no, por lo menos escúchenlo y cuéntenle a sus hijos de dónde viene su festividad del Día de Muertos. Y pues toleren, cabrón, o sea, sean más tolerantes con la gente. Sí, no, pues no te vas a pelear con medio mundo pues, por una pendejada así, ¿no? Y yo creo que ya va siendo hora de cortarle. Ya va siendo hora, De jalarle al baño. Ay, mira, nos pasamos un poquito más de una hora. Prometemos mantenernos dentro del rango de los 60 minutos. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido Eduardo René? Si ustedes ponen en Google @esdogopus, se escribe SDOGOPUS, me van a encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, Badoo, en todos lados. Xvideos. YouPorn. Por favor, patrocínanos YouPorn. Prometemos poner de fondo tus videos. En vez de esta musiquita de elevador que tenemos, prometemos ponerles gemidos. ¿Y a ti dónde te encontramos, Cale? Yo soy @CaleAlcázar. Cale se escribe con K, igualito así que la lechuga. No tiene nada que ver, pero así se escribe. @CaleAlcázar. Pueden seguirme en Twitter, en Instagram. En Facebook no aparezco así, pero no quiero ver sus fotos, así que no me agreguen a Facebook. Y bueno, pues en algún momento de nuestras vidas, tal vez la próxima semana, empecemos a hacer redes sociales sobre cómo se llame nuestro podcast. Como se llame, como se llamará, pero pues estaremos en contacto. Y denos like, ahí vayan a nuestro Patreon. A nuestro Patreon, que ya les daremos el próximo programa. Y escúchenos, aunque esto no lo van a escuchar. Hasta la próxima. Adiós.